¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Vamos a orar por la palabra? Bendito Dios, sabemos que tu palabra es verdad y por eso nos acercamos a ella hoy, Señor. Señor, yo te pido, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, ábrenosla, Señor, que podamos entenderla, Señor, y que podamos entender tu propósito, Señor, al revelarla, Señor. Señor, hazla viva para nosotros hoy, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar leyendo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8 y versículos 28 al 30. Dice así la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Que Dios bendiga su palabra. Yo sé que hay muchos que se quedan solamente con la primera parte. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero sigue diciendo el texto, no, a los que son llamados conforme a su propósito. Así que lo importante en este texto no es que te vaya bien, sino que hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Yo sé que hay muchas personas que no son conscientes del propósito de Dios para su vida. Y entonces, si no conoces el propósito de Dios, estás viviendo en tu propio propósito, ¿no? Pero qué bueno que seas consciente de qué es lo que Dios quiere de ti. Ya, ¿y yo cómo sé eso? Pues pregúntaselo. Pregúntale a Dios. Qué bueno que le podamos decir, Señor, yo quiero saber qué es lo que quieres tú de mí. Dios que creó la boca no hablará. Claro que habla, ¿verdad? Y qué bueno que nosotros tengamos la valentía y la osadía de poderle decir al Señor, Señor, dime qué quieres de mí. ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Porque el plan de Dios para nuestra vida seguro que es por lo menos tan alto como el propio nuestro, pero muchas veces mucho más oportuno y mucho mejor que el nuestro propio. Entonces, qué bueno que tú puedas saber qué es lo que Dios quiere de tu propia vida. Yo sé que algunos dicen, no, es que, aquí todos tenemos que ser pastores, digo, no, ¿verdad? Porque si todos son pastores no hay rebaño, no hay oveja. Lo que dice en la palabra de Dios es que cada uno tiene que ocupar el lugar que Dios ha escogido para su vida. Y por eso nos pone el ejemplo del cuerpo, ¿verdad? Que tenemos diferentes órganos que actúan de diferente manera, pero que cada uno en su lugar, cumpliendo con su propósito, entonces hacen que el cuerpo tenga una funcionalidad completa, ¿verdad? Qué bueno que tú puedas saber cuál es tu sitio. Porque por otro lado, Dios nos da los dones necesarios para cubrir ese lugar. Al ojo, por poner el mismo símil, Dios le ha dado la capacidad de ver y de conectarse con el cerebro para transmitir esa imagen. Pero si queremos que el ojo oiga, ¿qué ocurre? El ojo no puede oír.
Y a veces uno quiere estar en un lugar donde no es el propósito de Dios para su vida. Y lo que nos dice el texto que hemos leído es que si tú estás siguiendo el propósito de Dios para tu vida, todas las cosas que van a ocurrir en tu vida te van a ayudar para mejorar. Dios va a traer la provisión en lo anímico, en lo espiritual, en lo material, para que tu vida se pueda desarrollar adecuadamente en ese área. Y yo creo que es verdad lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice el texto que a los que Dios conoció, es decir, aquellos que Dios elige para cada sitio, les da el destino que corresponde. Por eso es interesante conocer el propósito de Dios, ¿no? Y que podamos saber dónde Dios quiere que estemos. Está habiendo un mover importante dentro de la Iglesia últimamente, ¿no? No de la nuestra, sino a nivel universal, de que las personas entiendan que quizá el propósito de Dios para su vida es precisamente estar donde está, pero cumpliendo con el mandato de Dios de ser luz y ser sal en el sitio donde está. Quizá en otros no. Quizá a otros Dios los quiere sacar de ese lugar donde está y mandarlos a otro sitio, ¿verdad? Y que realicen otra labor diferente. Pero qué bueno que tú sepas cuál es tu sitio. Yo suelo contar la historia de una mujer que estuvo trabajando con nosotros. Era peruana y luego marchó a su país y bueno, por allí seguirá su vida, ¿no? Pero ella decía, yo sé cuál es el papel que tengo que cumplir dentro del cuerpo. Y yo le veía a esta mujer que era feliz en lo que hacía, que era oportuna en lo que hacía. Y yo en aquella ocasión entendí que este era el camino que debemos de seguir cada uno. Pídele a Dios que te muestre su propósito para tu vida, para que tú puedas estar encajado en el organigrama de Dios donde Él te quiere y puedas ser de máxima utilidad allá, ¿verdad? Todas las cosas te van a ayudar a bien si estás en el sitio que Dios te quiere. Las buenas y las malas. A veces las cosas negativas te van a ayudar a madurar y te van a poder hacer crecer en ese aspecto, ¿no? Si nos vamos a la carta a los Efesios, al capítulo 1, y en los versículos 3 al 12, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí habla de predestinación también. Yo siempre he entendido que la predestinación es el proyecto, el plan de Dios para nuestra vida. Pero dice que hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí nos está marcando algo claro que identifica la naturaleza de Dios, ¿verdad? Él es el único que hace siempre lo que quiere.
Porque nosotros podemos decir, no, mira, yo siempre hago lo que quiero. Mentira. Estamos condicionados con muchas cosas. Hace unos días estaba con un hermano y terminamos la reunión que estábamos y dice, oye, vamos a orar para que Dios bendiga nuestra voluntad. Y yo le dije, no, mejor oremos para que Dios bendiga a nosotros su voluntad, que es perfecta, ¿no? Y el Dios perfecto hace siempre lo que se ha propuesto hacer. Tardará más o menos dependiendo de que nosotros participemos o no, porque quiere esperarnos. Y Él tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Y es maravilloso el entender esto, ¿verdad? Que Dios tiene un plan para tu vida y que, como hemos leído, que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha y tal, y un montón de cosas, ¿no? Dios tiene un plan para tu vida personal. Yo no te puedo decir cuál es. A lo mejor podemos buscar juntos dirección de Dios, pero sobre todo, qué bueno que lo busques tú y que Dios te pueda dar la dirección correcta de tu vida. Y que así tú puedas tener claro. Hay un ejemplo que a mí siempre me maravilló en la Biblia, que es el ejemplo de José. José tuvo revelación de Dios sobre cuál era su plan para su vida. Él tuvo visión de qué es lo que Dios quería de él. Y tenía 17 años. Su padre le discutía, sus hermanos le envidiaron y organizaron algo para destruirlo, ¿verdad? ¿Sabéis? Lo vendieron como esclavo, alguno lo quería matar, al final lo vendieron como esclavo, pero Dios tenía un propósito para la vida de José, y José conocía ese propósito. Muchas veces no entendió los pasos intermedios, pero sabía que al final Dios le iba a llevar a lo que él le había dicho que iba a ser de su vida. Y cómo les contó a sus hermanos cómo las gavillas, el sueño de las gavillas, de cómo las gavillas se iban a postrar delante de la suya, etcétera, ¿no? Y cuando José ve a sus hermanos arrodillarse delante de él allí en Egipto, porque él era el virrey, él en su corazón tuvo que sentir tal, no satisfacción por el hecho de que se arrodillaran, sino porque se estaba cumpliendo el plan de Dios para él. Todos estos años de trabajo han llevado a que se cumpla aquello lo que Dios había dicho. Y qué bueno que en tu vida sea igual, ¿verdad? Que Dios te muestre su plan y vayas viendo cómo Él va moviendo las circunstancias en tu vida hasta que se va cumpliendo aquello. Y en el propósito particular de cada uno, ¿verdad? Y luego tenemos un propósito general para todos, que es que Dios quiere que seamos sus hijos, ¿verdad? Hijos que manifiestan la naturaleza del Padre. Y cómo podemos ir ajustando, ¿verdad? Cada vez encajando mejor en el plan que Dios tiene para nosotros. Y para eso es bueno que sepamos tanto lo uno como lo otro. El propósito eterno y el propósito puntual, ministerial de cada uno de nosotros en este mundo. Qué bueno que sepas lo que Dios quiere de ti. Yo recuerdo una vez que Miguel me preguntó, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida en este tiempo? Y digo, claro. Y estoy en Él. Estoy en la voluntad de Dios en este tiempo y en el lugar que Dios me quiere. Por eso estoy aquí haciendo lo que estoy haciendo ahora. Cuando tú tienes claro el propósito de Dios y conoces el plan puntual, el plan temporal de Dios para tu vida y encajas allí, ahí te sientes seguro, protegido y guardado y dirigido por Dios. Yo recuerdo una vez que a mi madre le decía, mira, la sensación que se tiene cuando uno se siente respaldado por Dios en lo que hace. Y uno puede tener muchos planes, caprichos, ideas, pero cuando uno está
andando en el propósito de Dios para su vida y sabe que está ahí, las cosas son muy diferentes. Pero eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso, qué bueno que no estemos en una actitud de rebeldía, ¿verdad? Como algunos que dicen, no, yo sé qué es lo que Dios quiere, pero es que a mí me cuesta mucho. ¿Sabes cuál es la respuesta del Señor? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, el propósito de Dios y el lugar donde Dios nos quiere es un lugar que va a ser fácil para nuestra vida porque va a ir acompañado de la gracia y de la protección y del respaldo de Dios para nuestra vida, lo cual va a hacer fácil eso. Amén. Leemos en el libro de Joel, en el capítulo 2, en los versículos 21 al 27. Dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y bueno, esto será algo para el pueblo de Israel. Bueno, fue una promesa para el pueblo de Israel, pero es una promesa para nosotros también. ¿Por qué? Porque está hablando de cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es? Bendecirnos, fortalecernos, renovarnos, hacer que quizá los años de prueba o de dificultad que podamos tener sean restituidos por Dios. Y qué bueno que uno pueda ver la satisfacción en su propia vida de las promesas de Dios cumplidas en nosotros, cuando estamos caminando en su propósito. Desgraciadamente, hay personas que no alcanzan esto. ¿Por qué? Porque lo único que quieren, Señor, yo lo único que quiero es tus bendiciones. Ya, pero el camino para recibir mis bendiciones es seguir mi voluntad, caminar en mi propósito. Y yo estoy convencido de que cuando estamos confiando en Dios, Dios hace que las cosas sean fáciles en nuestra vida. Si esperamos en su gracia, esta va a estar a nuestra disposición. ¿Pero para hacer qué? Su voluntad. ¿Verdad? Amén. No, pero es que yo lo que quiero es que Dios bendiga mi vida. Sí, Dios quiere bendecir tu vida, pero quiere bendecirla completamente, no hacer una labor mediocre, incompleta, sino que el Señor quiere coger nuestras vidas y hacer de nuestras vidas unas vidas absolutamente bendecidas. Y ahí es donde Dios muchas veces se encuentra con la complicación de que nuestra voluntad no está en su voluntad. Y si nuestra voluntad no está en la suya y la suya es perfecta, entonces nuestra voluntad será imperfecta, porque si fuera perfecta estarían juntas, ¿verdad? De tal manera que nosotros estamos en muchas ocasiones
frenando y destruyendo lo que Dios estaba queriendo hacer con nuestras vidas. Perdemos oportunidades, desechamos situaciones que Dios nos da, dejamos de aprender enseñanzas que Dios pone en nuestras vidas. Y cuando dejamos de aprender una enseñanza que Dios pone en nuestras vidas, ¿qué tiene que hacer? Volver a llevarnos a la situación que nos tiene que enseñar aquello. Porque el propósito de Dios es de forma indudable bendecir nuestras vidas definitivamente. Amén. Es así. Y por eso es importante que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Señor, ¿qué pretendes de mí? ¿A dónde me quieres llevar? Te quiero llevar a la vida eterna, a la plenitud de tu vida, pero el camino para ti es este. Porque a ti te he creado con unas condiciones muy concretas. Amén. Leemos en el libro de Hechos, en el capítulo 26. El apóstol Pablo está hablando de su propio testimonio y lo está haciendo delante del rey Agripa, allí en Cesarea, y cuenta cómo el Señor le dijo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, Pablo está contándole al rey lo que Dios le había hablado sobre su propia vida, que luego fue una realidad, porque Pablo accedió al plan de Dios para su vida. Y entonces dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Así que él recibió la visión y no fue rebelde a ella, sino que actuó en consecuencia. Claro, eso es yo sé que eso es lo que algunos no quieren. Dime, mira, yo no le pregunto a Dios porque mejor no saber qué quiere Dios de mí. Digo, pues estás equivocado. Mejor saber lo que Dios quiere de ti. Porque si sabes lo que Dios quiere de ti, te puedes encaminar por el camino mejor. Amén. Es así. Digo, ya, pero es que a veces es difícil saber lo que Dios quiere. Jesús en cierta ocasión proclamó: si alguno quiere conocer la voluntad de Dios, sabrá. Y estaba hablando de una enseñanza que estaba dando y les dice: sabrá que las palabras que estoy diciendo vienen de la parte de Dios. Habrá una convicción personal y Dios te quiere llevar a esa convicción personal. Cuando empezamos a abrir obra en misiones, había hermanos que querían ir de misiones y preguntaban: oye, hermano, ¿tú tienes alguna idea de dónde puede ser donde Dios me quiere llevar? Y mira, yo no lo sé. Pero sí sé lo que Dios suele hacer habitualmente. Primero le habla al interesado y luego lo confirma con las autoridades espirituales, no al revés. Primeramente Dios habla con la persona que ha de ir al sitio. Y qué bueno que Dios te hable y tengas confirmación en tus autoridades. Dice: mira, a mí no me puedes echar la responsabilidad de una decisión de fe que tiene que ser tuya. Es tu asunto delante de Dios. Una vez que lo tengas, yo puedo buscar a Dios como confirmación de lo tuyo. Y podemos ver si es oportuno, ¿verdad? Pero la primera persona debes de ser tú, no al revés. Porque lo demás podría llevar a una manipulación humana.
Y qué bueno que tú puedas ir delante de Dios y que de Dios recibas la revelación y que luego seas confirmado en la Iglesia. Amén. Y puedas tener una experiencia como la que tuvo Pablo. El apóstol Pablo luego quedó ciego, entonces era Saulo de Tarso, ¿verdad? Fue a Damasco y tuvo la confirmación por medio de Ananías, que confirmó en el corazón de Pablo lo mismo que le había hablado a él. Porque Ananías le dijo lo mismo que el Señor le había dicho y hubo una confirmación. Porque el Espíritu habló lo mismo. Y qué bueno que pueda ser así. Y entonces tú tienes la convicción de fe y te enfrentas a los conflictos que vengan teniendo claro que lo que estás haciendo es de Dios. Termino con un texto en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, como este mismo Pablo, en los versículos 6 al 8, él dijo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y él decía: mira, yo he tenido un llamado, he permanecido fiel a ese llamado y he acabado la carrera que Dios me ha dado. ¿Por qué? Dios me ha dado la gracia, me ha dado los medios y me ha dado las oportunidades para cumplir con el propósito de Dios. Ya solo me queda recibir la corona de gloria. Y dice: y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Y eso nos incluye a ti y a mí. Amén. Qué bueno que podamos anhelar este tipo de realidades, ¿verdad? Señor, si tú hablaste a aquel Saulo, que era perseguidor de la Iglesia, y tú no haces acepción de personas, me puedes hablar a mí de tu plan. Yo quiero conocer tu plan para mi vida. Y alguno a lo mejor dice: no, yo lo tengo claro cuál es el plan de Dios para mi vida. Gloria a Dios. Pero el que no lo tiene claro, qué bueno que busquemos dirección de Dios, personal. Gasta un poquito de tiempo en ponerte delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Y luego nos cuentas lo que Dios te ha dicho, ¿verdad? Amén. Vamos a orar por ello. Dios mío, y sabemos que tú nos oyes. Gracias, Dios mío, que no eres ajeno, Señor, a nuestra realidad. Señor, queremos poner nuestras vidas delante tuyo, Señor. Y yo te pido especialmente por mis hermanos, Señor, para que puedan llegar, Señor, al discernimiento, Señor, de tu plan, de tu voluntad para sus vidas, Señor. Háblales, Señor. Dale, Señor, tu convicción personal para sus vidas. Que puedan tener claro tu propósito y aunar así el suyo al tuyo, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.